La Defensoría de la Niñez se querelló en contra de Margarita Jerez Morales, de 24 años, acusada de parricidio de su hija de 7 años en la comuna de Puente Alto. Ante dicho caso, la entidad hizo un llamado a defender los derechos de los niños y adolescentes para evitar que este tipo de casos vuelva a ocurrir. Para conversar sobre este caso, sobre este tema, ya nos encontramos con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias por la invitación, Nicolás. A ver, un caso dramático, brutal, terrible, que por supuesto está ya en lo que es la investigación propiamente tal. Hay una querella por parte de la Defensoría de la Niñez, pero hay un punto que ustedes han hecho hincapié, que es qué sucedió con esta niña, que de hecho ya tenía síntomas de desnutrición al minuto de morir en este sentido. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles son los antecedentes que se manejan? Lo que ya se ha dicho es que ella estuvo en un centro del Sename, pero finalmente, y tras la recomendación, y más bien la recomendación, el punto de que no podía vivir con la madre, finalmente termina viviendo con ella. Sí, bueno, la verdad es que siempre va a ser lamentable tener que intervenir como Defensoría de la Niñez ante un episodio tan dramático, pero además irreversible como es el asesinato de un niño en este país, ¿no? Desafortunadamente el caso de esta niña no es el único y lamentablemente tenemos un factor común en aquellos casos en los cuales nosotros también hemos presentado algunas querellas y también en hechos previos como el caso de Sofi, esta niñita en Puerto Montt, el caso de Ámbar también en la Quinta Región y muchos otros que lamentablemente no quisiéramos tener que contar. Y precisamente es ese factor común que está relacionado con la inacción de parte de las instituciones que se relacionan con los niños en sus distintos ámbitos de desarrollo y que uno se pregunta efectivamente cómo no detectaron y si detectaron, cómo no denunciaron episodios de maltrato que en este caso particular estaban afectando evidentemente a esta niña. Tú lo mencionas muy adecuadamente. Acá hablamos de un tema de maltrato infantil severo que culmina con el peor resultado posible, que es la muerte de esta niña de 7 años. Pero que es una niña de 7 años que tenemos que saber si estaba escolarizada o no, que tenemos que saber qué pasaba con sus controles de salud cuando hablamos de una niña desnutrida, que pesaba solo 14 kilos teniendo 7 años de edad. Claro. Y por lo tanto, por una parte está la arista de la investigación penal, que es donde nosotros estamos participando como querellantes, pero en razón de las funciones de la Defensoría de la Niñez, otro foco central de interés para nosotros tiene que ver precisamente con determinar qué acciones particulares desarrollaron todos los organismos que intervinieron. Y acá te puedo precisar, Nicolás, que en este caso en particular intervinieron 15 instituciones distintas 15 instituciones. Respecto de esta niña. ¿En cuánto tiempo? 15. En el transcurso de su vida de 7 años. 7 años, okay. De hecho, la situación de pertenencia o de estar en una residencia particular del Sename se produce respecto de ella a muy temprana edad, a sus 6 meses de vida. Luego, solo sigue vinculada a esa institución a través de programas ambulatorios y no a través de alguna residencia. Pero uno acá lo que visualiza es 15 instituciones interviniendo respecto de una niña y ninguna de ellas generó una denuncia para lograr que el Ministerio Público, que en este país es la única entidad que está encargada de investigar delitos, pudiera determinar si respecto de ella se estaba produciendo o no un maltrato. Me detengo ahí, perdón, en un aspecto que creo que es clave, que es justamente la denuncia o no. ¿Hubo recomendación de que no podía vivir con la madre? ¿No hubo denuncia? ¿Cuál es la información que En se tiene? efecto, lo que se constata, al menos en los antecedentes preliminares que hemos logrado recabar, es que al menos a los 6 meses de edad ya se sostiene por un programa que interviene con ella que la niña no esté vinculada a la madre por problemas de maltrato y de vulneración de derechos. Claro, yo hablo de recomendación porque finalmente es la opción que se tiene antes de llegar a la denuncia. No puede haber una obligación impuesta por un centro o un programa del Sename si es que no hay una denuncia finalmente al Ministerio Público, si no me equivoco. Lo que ocurre es que hay que tener presente lo siguiente. Nosotros tenemos 2 vías de intervención. Por una parte, los que son hechos delictuales a través del trabajo que hace el Ministerio Público investigativo. Pero cuando hablamos de vulneraciones de derechos que no son delito, eso debe denunciarse igual para que sea conocido por el Tribunal de Familia. En el caso particular de esta niña, a sus 6 meses de edad, ella ya tenía una causa en un Tribunal de Familia por vulneración de sus derechos, que no eran delito, y en las cuales se recomendaba por los profesionales que habían intervenido en el caso que el Tribunal de Familia no le diera la custodia de la niña a su madre, que es la imputada del día de ayer. ¿Y qué decisión toma en esa oportunidad el Tribunal de Familia? Entregarla a el cuidado de su padre biológico. Pero la pregunta que uno se hace es,
¿cómo es posible entonces que existiendo esta tramitación de vulneración de derecho con una decisión de que la niña se quedara con su padre, finalmente la niña igual termina viviendo con la madre y generándose esta situación de maltrato que, ojo, no se produce en un día ni en 2 días? La niña tenía 73 lesiones, muchas de las cuales tenían antigüedad, y por lo tanto desde ahí es el énfasis que yo hacía al inicio de esta conversación, en términos de que nosotros como Defensoría vamos a evaluar todas las aristas posibles, porque acá lo que hay que determinar es evidentemente la posibilidad de que haya habido falta de servicio de parte del Estado al no hacer lo que tiene que hacer enfrentado a un niño con vulneración de derechos. ¿Podría terminar en ese sentido como una responsabilidad también del padre en ese caso? Es que el padre hay que ver en qué contexto hace la entrega de la niña, qué condiciones tenía cuando se relacionaba con ella. El punto también tiene que ver con que en aquellos casos en que las familias son intervenidas por programas, ya sea del Sename o de otras instituciones públicas, efectivamente, ¿cuál es la responsabilidad no solo legal, sino que ética de esos funcionarios o profesionales que intervienen con ellos para comunicar a las entidades responsables, ya sea al Tribunal de Familia o a la Fiscalía, que se está produciendo una vulneración de derechos? Porque si eso no se asume como una responsabilidad, y aquí hablo de profesores, enfermeras, médicos, finalmente lo que va a pasar es que vamos a seguir teniendo que encontrarnos en estas circunstancias conversando cuando ya no hay ningún remedio, porque esa niña no tiene una respuesta distinta que lograr justicia en una causa penal, porque ya no le podemos recobrar la vida. Y ese es el problema. Y pongo como ejemplo, y me permito hacerlo, el caso de Sofi, que es también un caso muy importante, donde esa niña fue 19 veces a centros de salud con lesiones y no hubo nadie que, a pesar de las manifestaciones físicas que tenía, denunciara el hecho y por lo tanto evitara el desenlace fatal que provocó su muerte. Ahora, es un punto en común, la inacción, y justamente lo que termina con estos hechos que son dramáticos, terribles, pero que desgraciadamente lo más terrible es que uno se da cuenta que podrían haber sido evitados. Así es. Y había muchas evidencias, habían denuncias, había información, en el caso de esta niña, de este último caso, desde los 6 meses, es decir, hace 6 años que ya había antecedentes de esto. ¿Cómo se combate esa inacción? Porque debe ser muy difícil, evidentemente. Estamos viendo casos que nos muestran que evidentemente el Estado no está logrando tener esa sintonía, esa sincronía y por sobre todo esa comunicación para finalmente cumplir con esa labor fundamental que es cuidar a los niños y niñas y adolescentes. Bueno, efectivamente ese es el gran desafío, ¿no? Y es lo que implica el salto cualitativo para que sean los niños los que tengan una respuesta efectiva. Acá lo que no puede pasar es que sigamos pensando que reunirnos y tener mesas de trabajo está generando necesariamente ese impacto. Y en términos estructurales, ¿cómo logramos que esto cambie? O más bien, ¿cómo el Estado ha definido que esto debiera cambiar? Ha creado una institucionalidad específica para la niñez. Por una parte está la Defensoría, que efectivamente lo que hace es entrar cuando toma conocimiento de la vulneración de los derechos. Pero hay otra institución que es la Subsecretaría de la Niñez, que fue creada también en el ámbito de esta preocupación por los niños y que tiene una atribución legal que es ineludible, que está establecida en la ley del Ministerio de Desarrollo Social, donde a esa institución se le obliga a coordinar, administrar, supervisar la coordinación intersectorial para prevenir las vulneraciones de derechos. Apuntando a la prevención. La prevención es responsabilidad de la Subsecretaría de la Niñez. ¿Y por qué me parece relevante decir esto? Porque efectivamente se está trabajando en el alero del Acuerdo Nacional por la Infancia, por ejemplo, de esta alerta temprana, ¿no? Esta lógica que tiene que ver con el Big Data, donde la idea es poder trabajar y conocer la historia vital de los niños, y eso me parece que es positivo, indiscutiblemente. El punto es que no podemos esperar que esté listo el programa para hacernos cargo de la realidad que están viviendo los niños hoy día. Ahora, ahí tengo una pregunta. Este programa, con el objetivo que es valioso en ese sentido, de poder actualizar y por sobre todo modernizar lo que es esta alerta temprana, instaurar la alerta temprana para empezar, las instituciones que están relacionadas en la defensa de los niños, ¿están al día para llegar, para finalmente implementar este programa? Bueno, me encantaría poder responderte eso, pero desafortunadamente ese es un trabajo que está haciendo la Subsecretaría de la Niñez y nosotros no hemos sido invitados como Defensoría de la Niñez a ninguna actividad específica relacionada con el sistema de alerta. Siendo que son parte finalmente también de este uno grupo. esperaría que eso se comprendiera porque finalmente nosotros tenemos el mandato también de recomendar las acciones al Estado para efectos de poder actuar debidamente conforme a los derechos humanos de los niños. Entonces yo hoy día no tengo más información que aquella que se entrega en la prensa respecto de cómo funcionaría este programa. Lo que sí a mí me parece imprescindible de entender es que no podemos esperar que este programa esté concluido en 1 año o en 6 meses para poder responder a las necesidades que los niños, niñas y adolescentes están teniendo hoy día.
en los contextos de vulneración. Y por lo tanto, esta responsabilidad en la prevención debe articularse en cada una de las regiones del país bajo la supervisión estricta de la Subsecretaría de la Niñez, independiente de que este mecanismo se logre construir o no. Porque esa es una responsabilidad legal que está resuelta y atribuida desde que nace la Subsecretaría en su ley. Por lo tanto, lo que quiero decir es que todo lo que venga a apoyar ese trabajo, obviamente que uno lo valora, claro, a pesar de no conocer el contexto en detalle de cómo se va a desarrollar. Pero lo importante es qué gestiones se están haciendo hoy día específicamente y en cada una de las regiones para poder evitar que sucesos como estos se produzcan. No siempre los vamos a evitar, Nicolás. Obviamente uno no está viviendo en las casas de todas las personas. Lamentablemente acá en Chile tenemos y estamos viviendo en una cultura con una lógica de maltrato hacia los niños que de verdad es tremendamente preocupante, donde tenemos que hacer un cambio cultural que es imprescindible para que los niños sean reconocidos como sujetos de derecho y por lo tanto dejen de ser entendidos como objeto de decisión de los adultos y por lo tanto en esa pertenencia entender los adultos que pueden hacer cualquier cosa con ellos. Pero eso va de la mano también con la responsabilidad, insisto, no solo legal, sino que ética de cualquier funcionario público que tiene deberes establecidos en la legislación respecto de, si toma conocimiento de hechos de vulneración, denunciarlo para efectos de que eso se indague y de quienes tienen la obligación de prevenir, realizar acciones concretas de prevención que vayan en directa relación y beneficio de estos niños. En ese diagnóstico muchas veces la crítica fácil, y digo fácil por ser más inmediata, va al Sename, que evidentemente está en toda una reestructuración, hay un diagnóstico que es bastante de consenso, pero evidentemente falta mucho por hacer. Pero también hay una crítica que muchas veces se hace en casos particulares, hay que ser súper objetivo, pero que desgraciadamente se han ido repitiendo, que es para los tribunales de familia. Los tribunales de familia, se dice, en algún minuto ya se ven sobrepasados por estos casos y finalmente terminan con decisiones que terminan con este tipo de desenlaces ya fatales. ¿Cuál es la evaluación también de la Defensoría con respecto a los tribunales de familia, donde finalmente también se dan todo lo que son las medidas de prevención cuando hay una denuncia, de prevención y protección finalmente? Sí, voy a explicar primero el tema en relación con tu pregunta directamente. A mí me parece que los tribunales de familia tienen un rol fundamental y evidentemente yo lo he sostenido en intervenciones públicas de manera previa. Hay falta de especialización en algunos tribunales que evidentemente implican algún perjuicio en relación con las decisiones que se están tomando. Pero también tenemos un tema que es crítico, que es la inexistencia en nuestro país de representación jurídica especializada de niños, niñas y adolescentes a todo evento. ¿Y qué quiero decir con esto? Que finalmente los niños se enfrentan a decisiones de los tribunales sin tener un abogado que represente realmente sus derechos y que por lo tanto pueda representar, a través de los mecanismos que establece el procedimiento, decisiones jurisdiccionales que pueden estar en contra de su interés superior. Eso, entendiéndolo en simple, ¿los abogados finalmente terminan representando a un niño como si fuera un adulto? Es que no necesariamente tienen representación, lo que es peor. O sea, muchas veces no tienen ningún abogado. Sí. Y cuando tienen un abogado se les designa un curador ad litem, pero ese curador más bien lo que hace es custodiar el proceso. Muchas veces ni siquiera se entrevista con el niño. Y se cumple la garantía. No sabe quién es ese niño, qué es lo que necesita ese niño. Si tú tienes una causa y estás siendo investigado o tienes una causa de protección, tú vas a contratar un abogado a quien conozcas y en quien confíes. Claro. A los niños los exponemos primero a no tener abogado, y segundo, a cuando lo tienen, que sea una persona que no sea necesariamente especializada y que además ni siquiera tenga un contacto o un vínculo con ese niño. Y eso genera que decisiones de los tribunales de familia no necesariamente estén respondiendo a el interés superior del niño, que es una consideración que ellos, por obligación de la Convención, deben tener de manera primordial. Dicho esto, el problema que se nos genera en nuestro país es que tenemos un sistema, o más bien, no tenemos un sistema de garantía para los niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo, todo lo que ocurre hoy día por vulneración de derechos se judicializa. Todo llega al tribunal y no hay ninguna instancia previa de orden administrativo que se haga cargo efectivamente de la prevención y de vulneraciones de menor entidad que deben regularse a nivel local específicamente para que no lleguen a una instancia judicial donde se debieran ver los casos más graves. Y en ese sentido, un caso más personalizado, un tratamiento más personalizado. Por supuesto que sí. Entonces, hay esfuerzos que se están haciendo por el Poder Judicial que nosotros como Defensoría valoramos muchísimo y además nos hemos integrado en el trabajo que se está haciendo. De, por ejemplo, los casos más complejos de los niños en algunos tribunales están radicándose las causas en un mismo juez y en un mismo consejero técnico. Y eso puede parecer innecesario, pero es muy relevante cuando hablamos de casos complejos en que el niño no tiene que enfrentarse a decisiones de distintos jueces que pueden ser incluso
incongruentes unas entre otras. Claro, se concentra solamente en un juez que ya ha tenido la experiencia de casos y que conoce al niño, que conoce al niño, su realidad, sus necesidades. Y ese trabajo que ya se hace particularmente en la Corte de San Miguel, que pretende ser replicado en la Corte de Apelaciones de Temuco y en los tribunales de esas jurisdicciones, nuestra intención es que ojalá pueda ser propiciado, ojalá a nivel nacional, de manera tal de ir avanzando en esa materia. Pero es fundamental, Nicolás, en este sentido, y nosotros lo hemos dicho en las instancias legislativas, que esperamos, cuando se reanude el periodo en el mes de marzo, podamos seguir insistiéndolo con mayor profundidad. Necesitamos acá una ley de garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y esa ley tiene que tener un marco donde establezca claramente, por una parte, un sistema de protección administrativa robusto, radicado a nivel local, que trabaje efectivamente la prevención, pero también la adopción de protección en contextos de vulneración de menor entidad, y luego la instancia de protección especializada al alero de la judicialización en aquellos casos que amerite la intervención judicial. Es decir, perdón, ojalá llegara a la judicialización en el caso extremo. En los casos en que realmente se amerita una decisión judicial. Si yo necesito tomar la decisión de sacar a un niño de una familia porque efectivamente no está siendo cuidado y protegido, evidentemente esa es una decisión que es privativa de un juez y no puede ser adoptada por un órgano administrativo. Pero cuando hablo de, por ejemplo, un niño que no está siendo escolarizado, que debiera ser una primera señal de alerta, que en este caso particular de la niña que ha sido asesinada el fin de semana pasado nos interesa saber qué hizo educación, qué hicieron los profesores. Bueno, en un caso así, tú puedes administrar y verificar con esa familia por qué el niño no está yendo al colegio y trabajarlo desde el punto de vista administrativo, fortaleciendo el rol de esa familia en ese ámbito, procurando que asistan al colegio. Pero es distinto el no ir al colegio en un mes, por ejemplo, a cuando hablamos de instancias de vulneración que tienen que ver con agresiones físicas, con agresiones psicológicas persistentes o con otro tipo de ámbitos que evidentemente van a requerir la intervención de un tribunal. Quiero terminar con una arista que yo he escuchado varias veces cuando se dan estos casos, que insisto, son terribles y a uno le bajan totalmente la mirada con respecto a lo que está pasando, principalmente de los vecinos. Cuando hay una vecina, un vecino, no necesariamente un familiar, pero sí alguien que está conectado, que nota esta situación de vulnerabilidad de estas niñas, de estos niños, dicen, bueno, en realidad yo siempre la vi medio cabizbaja, la vi medio con problemas de estómago, etcétera. Estoy haciendo un caso más bien general. Y dicen, siempre yo he escuchado, no siempre, pero la mayoría de las veces, yo denuncié, indiqué al tribunal de familia, al municipio, pero finalmente no quedó nada, entonces después uno dice, ¿para qué denuncio si terminamos con esto? También hay un trabajo que se tiene que hacer con respecto a la garantía que tienen los denunciantes para que efectivamente su voz sea escuchada, que son justamente los que tienen mayor contacto con estos niños que están en vulnerabilidad. O sea, sin duda ese es un elemento central y que vuelve a hacernos el hincapié en la necesidad de que las instituciones del Estado o los organismos responsables actúen coherentemente con las denuncias. Nosotros desde la Defensoría hemos hecho un énfasis muy importante en que también aquí hay un compromiso de todos nosotros, si es que vemos a un niño que está siendo vulnerado o agredido. De hecho, ayer por Twitter, a raíz de todo este caso, una persona me comentaba que ella había llamado insistentemente a Carabineros porque ha escuchado varias veces cómo maltratan, al menos con gritos y también con lo que ella cree son golpes a unos niños en el edificio donde ella reside. Y resulta que Carabineros no va, o si iba le decía que no tenía que hacer nada. Entonces, ojo. A eso voy. ¿Qué sacamos de hacer el llamado a la ciudadanía? Comprométase con que los niños no sigan siendo vulnerados si en el fondo las instituciones responsables de atender esas denuncias no están dando una respuesta coherente. Y ahí es donde está necesariamente lo que yo hablaba en términos de cómo le compete también, no solo a nuestra institucionalidad, sino que a las propias instituciones de manera directa, supervisar que efectivamente se estén cumpliendo las funciones que la ley les atribuye. Si Carabineros recibe un llamado a una denuncia de vulneración, su obligación es tomar esa denuncia y remitirla, si es vulneración de derecho, a un tribunal de familia, si es un delito, al Ministerio Público. Y estas entidades, por su parte, tienen la obligación consecuente de investigar en un caso el delito, de proteger a la víctima con sus unidades de víctima y en el caso del Tribunal de Familia también de desarrollar un análisis que determine si ese niño está sufriendo o no algún tipo de victimización para poder determinar qué medidas de protección. Entonces, esta es una cadena en la que realmente todos tenemos que funcionar y vuelvo a hacer el énfasis y el punto. Los niños necesitan respuestas hoy. No respuestas en 6 meses más cuando tengamos el programa computacional, no respuestas en 5 años más cuando tengamos no sé qué oficinas instaladas a nivel nacional. Y aquí tiene que haber un compromiso país, que esto trascienda a cualquier gobierno de turno y que también implica el desafío de que Chile
siendo un país como es, que pertenece a la OCDE, que económicamente es estable, responda también con mecanismos de eficiencia en su intervención pública respecto de niños, niñas y adolescentes. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Buenos días.